Chicos, muy buenos días. El día de hoy, ¿no? Desarrollaremos lo que corresponde a la a la sesión número 5 de clases, ¿no? En lo que refiere, ¿no? A clasificación de la materia, sustancia, ¿no? Vamos a ver lo que es la clasificación de la materia, sustancia. Eh, en donde aprenderemos qué cosa es una sustancia simple, ¿no? O llamada también elemento, una sustancia compuesta o también llamada compuesto, ¿no? Y obviamente las diversas características, lo que corresponde, ¿no? A lo que son las propiedades físicas y químicas, ¿no? Empecemos entonces. Clasificación de la materia sustancia. Cuando hablamos de la clasificación de la materia sustancia, nos tenemos que remitir como parte teórica a lo que viene a ser la materia. ¿La materia qué es? La materia es todo aquello que existe en el universo, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Tu cuaderno, por ejemplo, tu lápiz, tu borrador, ¿no? Tu mesa de donde escribes, ¿no? Todo ello viene a ser ¿qué? Una materia, ¿no? Porque ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Todo objeto que vemos a nuestro alrededor es materia. Cada ente material, el cuaderno, la mesa, tu árbol, el perro, el ser humano, etcétera, presenta una composición muy variada y diversa, ¿no? A esta diversidad de la materia, en la naturaleza, ¿no? Digamos, ante esta diversidad, ¿no? De la materia, en la materia según su composición ha sido clasificada en sustancias puras y mezclas. Sustancias puras y mezclas, ¿correcto? ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia pura es la clase de materia que tiene una composición química definida y está constituida por partículas del mismo tipo, ¿no? Por sus propiedades físicas y químicas. Es decir, una sustancia pura tiene iguales propiedades físicas e iguales propiedades químicas, ¿no? En cualquier porción y materia y cantidad de materia, ¿no? Puede haber una pequeña porción de materia o una regular cantidad de materia, ¿no? Por ejemplo, la composición química del agua está dada por dos átomos de hidrógeno, perdón, dos átomos de hidrógeno, ahí está, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y una propiedad particular del agua, que es su densidad, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, una sustancia pura, en este caso, puede ser que el agua. ¿Por qué? Porque está dada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Y su propiedad particular cuál es? La densidad, ¿no? Sustancia pura. La sustancia pura se divide en dos, en sustancia simple y sustancia compuesta. Toda sustancia pura se divide en sustancia simple y sustancia compuesta. Profe, ¿a qué se le llama la sustancia simple? Ya, acá vamos a ver qué cosa es la sustancia simple. La sustancia simple, ¿qué es? Es aquella constituida por unidades estructurales atómicas o poliatómicas del mismo elemento, ¿no? Por ejemplo, una sustancia química, ¿cuál puede ser? Un elemento químico, ¿no? Como por ejemplo la plata, el sodio, el cloro, ¿no? El mercurio. Por ejemplo, ¿por qué dice acá cloro 2? Porque quiere decir que el cloro se presenta como gas, y entonces viene a ser ¿qué? Viene a ser un elemento, en este caso poliatómico. ¿Por qué? Porque tiene ¿qué? Dos átomos de cloro, pero tiene dos átomos ¿qué? De la misma, del mismo elemento químico. Cuando tiene dos átomos del mismo elemento químico se le llamará ¿qué? Sustancia simple, recordar. O sea, una sustancia simple puede ser un elemento químico, o también puede ser ¿qué? ¿No? Un elemento, en este caso poliatómico, es decir, un elemento que tenga que la misma sustancia, es decir, que tenga el mismo elemento químico, ¿no? A eso también se le puede llamar sustancia simple. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué más? El flúor, el ozono 3. Pues una pregunta, ¿por qué el ozono 3 tiene que ser también una sustancia simple? ¿Por qué? Porque el ozono 3, ¿no? Está formado ¿por qué? Por tres átomos de oxígeno. Tres átomos de oxígeno. Entonces, como está formado por la unión de un mismo elemento, se llamará que una sustancia simple o, obviamente, ¿qué? Una sustancia simple o un elemento que es poliatómico, porque está formado ¿de quién? De la misma sustancia, es decir, del mismo elemento químico que es el ozono. Está formado por tres átomos de ozono. No, perdón, por tres átomos de oxígeno, ¿no? Entonces, por estar formado por tres átomos de oxígeno, diremos de que es ¿qué? De que es una sustancia simple. Pasemos al siguiente concepto, a ver. Acá están los ejemplos, por ejemplo, mira. Para que vean, acá están los ejemplos. El oro, ¿cuál es el símbolo del oro? AU. El símbolo del oxígeno, ¿cuál es? O sub 2. Se puede encontrar, obviamente, en el balón de oxígeno, ¿no? Hay balones que, obviamente, dentro de ellos pueden encontrarse el oxígeno, ¿no?
¿Qué más tenemos? Tenemos el cobre, ¿no? El Cu. ¿Su símbolo cuál es el Cu? Todos ellos son sustancias simples. Entonces decimos, un elemento se representa por símbolos químicos. La primera letra es mayúscula y la segunda, si lo hubiera, será minúscula. Por ejemplo, el calcio, la plata, el flúor. El calcio se representa como C mayúscula y A minúscula. La plata como qué? Como A mayúscula y G minúscula. Y el flúor, que proviene de sus nombres en latín, griego. Los elementos químicos se encuentran en orden y clasificación en la tabla periódica. Sustancia compuesta. ¿Qué es una sustancia compuesta? Las sustancias compuestas son sustancias puras constituidas por dos o más elementos o átomos diferentes, formando moléculas o redes iónicas, compuestos iónicos también, ¿no? Que van a presentar propiedades distintas y diferentes de las propiedades de los elementos que lo forman. Es decir, una sustancia compuesta es cuando se unen diferentes elementos químicos, ¿no? Va a haber diferentes elementos químicos. Y a su vez tendrán propiedades distintas, ¿no? Y a su vez cada uno de esos elementos tendrá propiedades distintas. Es decir, una sustancia compuesta está formada por ¿quién? Por dos o más elementos diferentes, ¿no? Y además sus propiedades son distintas en cada uno de ellos, ¿no? Sigamos entonces. Siguiente página, vamos a ver. Ya. Ejemplo de una sustancia compuesta. Tenemos al dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono, ¿qué más tenemos? Al amoníaco, al ácido clorhídrico o al cloruro de hidrógeno, al metano, al peróxido de hidrógeno, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a la glucosa, por ejemplo, para que lo vean, ¿no? Este elemento químico es la glucosa. Ya está el ejemplo del agua, del cloruro de sodio y del propano, ¿no? Cada uno de estos tres son compuestos, ¿por qué? Porque se reúnen, ¿no? Dos o más sustancias o dos o más elementos diferentes, ¿no? Formando obviamente que un compuesto propiamente. Eso se le llama sustancias compuestas. Los compuestos se representan por fórmulas y estas indican cuántos átomos de cada tipo hay en una molécula o compuesto iónico, ¿no? Un compuesto, por ejemplo, ¿quién es? El agua. Otro compuesto, el dióxido de carbono. La fórmula H2O y CO2. ¿Correcto? Composición, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Ya, el CO2, un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, ¿no? Clasificación de los compuestos, según su número de átomos y según la cantidad de elementos. Según su número de átomos, si tiene dos átomos diferentes, se le llamará que un elemento diatómico o un compuesto diatómico, ¿correcto? Si en este caso tiene tres átomos diferentes, o en este caso tres átomos, ¿no? Se le llamará un compuesto triatómico, ¿ya? Si tiene dos elementos diferentes, obviamente diferentes, ¿no? Dos elementos diferentes se le llamará un compuesto binario. Si tiene en este caso tres elementos diferentes, o sea, según la cantidad de elementos, ¿no? Si tiene tres elementos diferentes, se llamará que ternario. Ternario, ¿no? Ternario, ahora sí. Por lo tanto, decimos que el agua, por ejemplo, es triatómico y binario, ¿no? O sea, tiene tres átomos y dos elementos. El amoníaco, ¿qué cosa es? Tetratómico y binario, es decir, cuatro átomos y dos elementos. El ácido sulfúrico es hectatómico y ternario, porque tiene que siete átomos y tres elementos. ¿Correcto? Ya. Sigamos entonces. A ver, analicemos un poco para reforzar la parte teórica de los problemas de ECO, para un poco adaptarnos, ¿no? A esta parte teórica, lo que son clasificación de la materia y sustancias, ¿no? Veamos un problema tipo de ECO, ¿no? El primer problema, número uno, dice acá. A ver, hay que leerlo juntos. A 25 grados centígrados, un estudiante realizó un experimento de laboratorio con diferentes sustancias determinando el tiempo que tarda una esfera de aluminio en llegar al fondo del recipiente. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla. Dice, el nitrógeno tiene un tiempo de 3 segundos, el fósforo tiene un tiempo de 45 segundos. En este caso, la sustancia Q, ¿no? En este caso sería la sustancia N, perdón, sería la sustancia N, la sustancia P, la sustancia Q y la sustancia R.
La sustancia Q, ¿cuánto tiempo tiene? 15 segundos. La sustancia R, 28 segundos. Pregunta, ¿a qué tipo de clasificación de la materia pertenece la esfera de aluminio con la que se realiza el experimento? Ya, veamos entonces. La esfera de aluminio, digamos, por ejemplo, ¿no? ¿A qué tipo de clasificación de materia pertenece la esfera de aluminio con la que se realiza el experimento? Si observamos, sería normalmente ¿con quién? Sería en este caso, la respuesta sería una sustancia simple. ¿Por qué? Porque la esfera de aluminio es una sustancia simple por estar constituida por unidades estructurales, atómicas del mismo elemento químico, ¿no? Dos, la siguiente tabla muestra los valores de densidad de tres sustancias. En tres recipientes se colocan volúmenes diferentes de cada líquido, como se muestra en el dibujo. Sustancia, tolueno. La otra sustancia, ácido sulfúrico. La otra sustancia, agua. ¿Cuánto es la densidad del tolueno? 0,87. Densidad del ácido acrílico, 1,06. Densidad del agua, 0,99. ¿A qué tipo de clasificación de la materia pertenecen los líquidos? ¿A qué, dice, no? ¿A qué tipo de clasificación de la materia pertenecen los líquidos? Ya, la resolución simplemente sería directa, ¿no? Las sustancias son sustancias compuestas ya que están constituidas por dos o más elementos químicos diferentes y forman moléculas, ¿no? Por lo tanto, si te das cuenta, las sustancias que forman moléculas. Como forman moléculas, ¿qué será? Sustancias compuestas. Toda molécula que cosa es una sustancia compuesta o un compuesto, ¿no? Ya, chicos, sigamos entonces. A ver, problemas que refuerzan la teoría. En puntos suspensivos. A ver, en puntos suspensivos. Ya, dice acá, en puntos suspensivos, te pregunta, en puntos suspensivos se unen átomos de elementos diferentes, el compuesto, la respuesta es el compuesto, ¿no? Dos, los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos se representan por fórmulas químicas, ¿no? Los compuestos se representan por fórmulas químicas. Tres, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? A ver, el aire, el agua de mar, el gas doméstico, el cobre o el acero. Repito nuevamente, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? El agua además no es un elemento, el aire tampoco es un elemento, porque está compuesto por varias sustancias. El gas doméstico, a ver, el gas doméstico, vamos a ver, el gas doméstico, ya, estaría entre el gas doméstico tampoco no es una sustancia, un elemento. El acero tampoco. La respuesta sería que el cobre. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un elemento? El cobre. Es un elemento químico, ¿no? Ya, ahora empecemos a resolver todo lo que es justamente, ¿no? De lo que viene a ser resolviendo en clase, ¿no? Ya, decimos, las puros suspensivos tienen una composición química más definida. ¿Quiénes son las sustancias puras? Dos, indica la alternativa incorrecta. La incorrecta. ¿Cuál sería la incorrecta? Que el oxígeno es un compuesto. El oxígeno no es un compuesto. ¿El oxígeno qué es? Es una sustancia simple. Ya, esa sería la incorrecta. Indica una sustancia simple. Una sustancia simple es como si fuera un elemento químico, ¿no? ¿No? O en todo caso, ¿no? Un elemento poliatómico que tenga que tenga la misma cantidad de átomos del mismo elemento, ¿no? Pues, ¿cuál se acercaría acá? ¿Cuál sería la sustancia más pura? El oro, pues, ¿no? Porque el agua no es, el propano tampoco, el dióxido de carbono, el cloruro de sodio tampoco y el dióxido de carbono tampoco, ¿no? El oro sería la respuesta. Ya. El oro sería la respuesta entonces, ¿no? A ver. Ya, en este caso sería en un compuesto, ¿no? Ya, se une átomos de elementos diferentes. Un compuesto está constituido por. Ya, a ver, vamos a ver acá. Perdón. Estamos acá resolviendo en clase, ¿no? ¿Quién es acá?
Entonces sería, el oxígeno es un compuesto, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno es un compuesto. Vamos con la pregunta número 3. Indica una sustancia simple. ¿Qué sería el oro, no? Ahí nos quedamos, el oro. Luego, ¿qué sigue? El 4, ¿no? ¿Qué dice en el 4? ¿Cuál de las siguientes sustancias es una sustancia simple? ¿Cuál de las siguientes sustancias es una sustancia simple? En este caso, ¿qué sería? El ozono. El ozono viene a ser una sustancia simple porque está formada en este caso ¿por quién? Por tres átomos de oxígeno. Está formado por tres átomos del mismo elemento. Por lo tanto, a ello se le considera una sustancia simple. Ya, a ver, dice, pregunta número 5. Indica cuántos compuestos figuran en la lista. Ya. El cloruro de hidrógeno es un compuesto porque está formado por elementos diferentes. En este caso, el óxido de calcio también es otro producto, no, es otro compuesto, ¿no? Y el dióxido de carbono también es otro compuesto. Ya, entonces contamos, ¿serían cuántos? Sería, sería en este caso el óxido de calcio sería un compuesto, el dióxido de carbono sería otro, el dióxido de carbono sería otro compuesto y el cloruro de hidrógeno sería otro compuesto. Por lo tanto, ¿cuántos son? Tres nada más. Hay tres compuestos nada más. Y lo demás que son sustancias simples. Pregunta número 6. Indica una sustancia compuesta. Sería el ozono, el oxígeno, el bromo o el cloro o el amoníaco. El único que puede cumplir sería en este caso que el amoníaco, ¿no? Esa era la única sustancia, una sustancia compuesta, ¿no? Ya, esa sería una sustancia compuesta, ¿no? Yo sí. Ya, sigamos entonces. Ya, número 7. Pregunta número 7. A ver, ¿qué dice la pregunta número 7? ¿Qué alternativas son correctas? Los compuestos están constituidos por átomos de elementos diferentes. El ácido sulfúrico es un compuesto, el ozono es un compuesto, ya veamos. Si se dan cuenta, solamente sería la uno y la 3 nada más. ¿Por qué? Porque 2 sería el ácido sulfúrico, es un compuesto. A ver. Ah, ya, sería en este caso la respuesta sería la uno y la 2 nada más. La proposición uno y la proposición 2. La 3 no sería, porque recuerda, el ozono no es un compuesto, ¿el ozono qué es? Es una sustancia simple, ¿ya? Señale un compuesto. A ver, dice, a ver, señala un compuesto, ¿no? Ya, señala un compuesto. Ah, no, no, perdón, perdón. No estamos acá en el número 8, ¿no? Perdón, perdón, estamos en el número 8. Señala un compuesto, ¿no? Dice, ¿el amoníaco será un compuesto? Sí. ¿La glucosa será un compuesto? Sí. ¿El cloruro de sodio será un compuesto? Sí. ¿El propano será un compuesto? Sí. Tu respuesta, ¿cuál es? Todas las alternativas. Ya. Ya, dice, señala una sustancia simple. ¿Qué sería? Obviamente las cuatro serían sustancias simples, ¿no? El helio, el argón, el xenón, el criptón. 10. Identifica el enunciado incorrecto respecto a la clasificación de la materia. Sería en este caso la E, ¿no? La que se acerca, porque el ácido clorhídrico es un elemento, ¿no? Ya, el ácido clorhídrico es un elemento, perdón. Estamos acá, ¿no? Ya, a ver. Claro, el ácido clorhídrico es un elemento, como le digo, ¿no? Acá está, la pregunta 10. Ya, y esa sería la incorrecta, ¿no? Número 11. El propano, componente principal del gas doméstico. Se utiliza en la combustión de esta sustancia. Es un compuesto, ¿no? La respuesta sería B, compuesto. Y la 13. Señala una sustancia simple. ¿Qué sería únicamente el cloro, ¿no? El cloro gaseoso, ¿no? El cloro SU2, porque está formado por dos átomos de cloro. Y cuando está formado por los mismos átomos, ¿qué sería? Sería obviamente una sustancia simple, ¿no? Ya listo, jóvenes. Entonces, con eso hemos terminado, hemos concluido toda la parte de lo que es de la parte aplicativa de la clase, ¿no? Acá está. Perdón. Acá está. Hasta aquí termina, ¿no? Ya ustedes tienen que avanzar lo que es ahora en tu cuaderno, ¿no? ¿Ya? Ahí le voy a indicar qué es lo que tienen que hacer de tarea. Ya, a ver, me van a realizar la página del libro. Ay, perdón. A ver, ya, me van a realizar la página del libro en este caso.
¿no? Me va a revisar la página del libro, en este caso, página 45 y 46. Los problemas de eco son opcionales, ¿ya? Enviar 4 días después, o máximo 7, según indique la plataforma, de subir el video de esta sesión número 5 en la plataforma, ¿no? Correo para que me envíen, alexander_máximo89@yahoo.com. ¿Ya? ¿Correcto? Las consultas los jueves de 11 a 12, al WhatsApp que aparece, y atentamente quien sabe, el profesor Quispe. Espero que haya sido muy buena esta explicación, ¿no? Y nos vemos próximamente, ¿no? En otra sesión de clase, ¿no?